lo que le anunciamos hace instantes. Bueno, esto fue una tragedia, un desastre y lamentable lo que ocurrió en ese entonces. ¿Estamos preparados para ello? Bueno, hay circunstancias de la vida y de la naturaleza que son mucho más fuertes pues a cualquier preparación, sin duda, pero la respuesta sí depende de los gobiernos, de las autoridades, de cómo enfrentas esta respuesta. Entonces, para esto, obviamente, debemos hablar con expertos en estos temas. Hemos conectado nosotros con el ingeniero Melvin Rodríguez. Él es experto en gestión y prevención. Entonces, él nos va a hablar mucho sobre este particular. Ingeniero Melvin, buen día. Lo saluda Juan Sarmiento desde Radio Milenia. ¿Cómo está? Señor Juan, buenos días. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo está usted? A sus órdenes. Qué gusto. ¿Alguna reflexión después de lo que ahora pues cumple 5 décadas de esta tragedia en Yungay? Bueno, valgan verdades, mucho que evaluar, mucho que pensar, mucho que enseñar, y a pesar de que hemos tenido posterior a este terremoto de Yungay, la creación inclusive del Sistema Nacional de Defensa Civil y luego el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, vemos mucho papel y poca preparación, vemos mucho escritorio y poca acción. Entonces eso nos lleva a tomar más reflexión, más interés, sobre todo en las autoridades, que finalmente son los que manejan o toman decisiones con temas presupuestales que deben venir pues de la mano del mismo Estado. Un Estado que obviamente reacciona después del desastre. Un Estado con nuestras autoridades que simplemente ayuda cuando ya el desastre ha ocurrido, en el post-desastre. Y esa es la mentalidad que se tiene que cambiar, modificar desde las autoridades más importantes del Perú hasta el último ciudadano que pueda quedar, para que la conciencia justamente en materia de prevención o de resiliencia se comience a insertar en cada persona. Entonces, nuestra cultura de prevención es baja, muy baja, bastante baja, ¿no? A comparación de países como Colombia, como Chile, por ejemplo, que tienen una capacidad de respuesta en función de su preparación. Entonces, hoy por hoy, nos vemos justamente con anuncios, ¿no? Por los 50 años, muchos teóricos en realidad, pero las inversiones que a veces muchos científicos, como entidades como el CENEPRED, como el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Geográfico Nacional, el CENAMI, el INGEMET, por ejemplo, dan recomendaciones permanentes, pero son las autoridades las que finalmente tienen que hacer ingentes inversiones para poder aplacar posibles daños posteriores. Y luego de un daño posterior que se ejecuta, pues recurrimos justamente a que nuestras autoridades no hacen nada, ¿no? Pero también existen las entidades científicas que deberían tomar mayores acciones con las autoridades locales o regionales para poder exhortar al cumplimiento de las recomendaciones técnico-científicas que emana cada entidad científica que existe acá en el Perú. Sí, en fotografías de entonces, en el archivo de los medios de comunicación, vemos, por ejemplo, en imágenes el Servicio Nacional de Asistencia Pública, lo que podríamos decir que en ese entonces, bueno, es una comisaría, la gente desesperada, la gente no sabe qué hacer. Claro, porque quien nos debe instruir, quien nos debe preparar, son justamente nuestras autoridades, ¿no? Los eventos de desastres no se han producido hace 50 años. Los eventos de desastres tienen milenios, tienen centenares de años que se viene dando desde la época virreinal, por lo menos, cuando las historias me determinan de que han sucedido eventos de magnitud, como el fenómeno del Niño, como los terremotos, como los tsunamis dados en la ciudad de Lima, como los últimos tsunamis dados en la ciudad de Arequipa, por ejemplo,
como respuestas que se han llevado, como el terremoto importante en la ciudad de Armenia, el terremoto importante en la Ciudad de México, en Chile, entonces en Ecuador. Entonces eso no nos libra a nosotros, toda vez que estamos superpuestos en la placa de Nazca, superpuesta con la placa del Pacífico, y esta justamente nos determina de que estamos generalmente expuestos a posibles sismos y otro tipo de desastres, consecuencias de un sismo, ¿no? A consecuencia de un sismo puedo tener incluso incendios de proporciones, a consecuencia de un sismo puedo tener yo un tsunami, a consecuencia de un sismo puedo tener yo la rotura de un dique de contención, como fue la laguna que me tapó la ciudad de Yungay, y eso fue producto de un sismo. Entonces las consecuencias post-sismos se determina en función a las evaluaciones que uno pueda tener, justamente para ver de qué manera uno se prevé o se retira de un determinado lugar, considerándose pues que es de un nivel de alto riesgo no mitigable, y lo que queda es reubicarse. Pero la ley de reasentamiento poblacional también es tan engorrosa y a la vez tan tenue en fortaleza de cumplimiento, que casi no tenemos ningún pueblo reasentado. Entonces eso es justamente nuestras debilidades institucionales, debilidades administrativas, y con poca capacidad de castigo, si se puede decir así, a una autoridad que no cumple o que no desea cumplir. Entonces eso es lo que nos lleva a reflexionar, eso es lo que nos lleva a nosotros a evaluar si es que realmente estamos en condiciones de afrontar una situación de desastre de magnitud, con grandes concentraciones humanas en una situación de crisis. No se evalúa a esa distancia, ¿no? Tenemos institucionalmente al año cuatro simulacros, solamente 4 simulacros al año tenemos, cuando esto debería darse por lo menos un par de veces al mes, para así tener una mayor preparación, una cultura de prevención que de por sí, desde nuestras autoridades ya la tenemos bajísima. Y eso es nuestra debilidad. Si no cambiamos ese chip de las costumbres en cuanto a temas de actuar en la prevención, no podríamos actuar en una situación de emergencia o catástrofe, ¿no? Entonces eso nos lleva a reflexionar, y eso nos lleva pues a que hoy después de 50 años pongamos barbas en remojo y veamos qué otros aspectos o situaciones podemos cambiar a nivel del Perú. Sí. El presidente de la República visitó Huaraz, Yungay el año anterior. ¿Quién podría pensar que después de un año vemos a nuestras autoridades con mascarilla? Mire, es un tema en el cual a un nivel mundial no estábamos preparados, mucho menos acá en Perú. Hemos tenido, los que estamos inmersos en temas de gestión de riesgo de desastres, y este es un desastre en situaciones de pandemia, donde aún no existe cura, donde vemos una autoridad que obviamente el mito o el rito es pues evitar de que esto se transmita por temas de usos de mascarillas, pero más allá de ello es cómo nosotros afrontamos justamente un cumplimiento de no acrecentar los contagios, ¿no? Y todos los días vemos la pantalla y vemos pues que esto sube de 100 en 100. Entonces estamos nosotros afectando justamente ante una situación de cuidarnos, más las situaciones de desastre en el Perú, más las posibilidades de una activación volcánica, más una posibilidad de tsunami, más una situación de friaje o bajas temperaturas que se viene, más una activación del fenómeno del Niño, por ejemplo, más unas sequías que podamos tener nosotros más adelante por las situaciones de friaje. Entonces son situaciones en las que tenemos que no solamente convivir, sino prepararnos para actuar en una situación de desastre, que son múltiples desastres que tenemos en el Perú, múltiples. Entonces ante ello nos lleva a nosotros a tomar más reflexión, más preparación, y sobre todo que las autoridades tomen una mejor reflexión para poder accionar ante una situación de magnitud, donde el manejo de masas por una situación de crisis tiene que ser la más efectiva o la más prioritaria y con la mejor capacidad que se pueda tener desde la autoridad. Bueno, usted ha dicho demasiadas normas, demasiado escritorio, falta acción. ¿Qué más falta?
falta inversión también. Ajá. Falta que el Estado determine presupuestos para poder justamente hacer mitigaciones en los lugares donde se puede prever, donde se puede poner muros de contención, donde se puede prever las defensas ribereñas, donde se pueden poner mallas geodinámicas en las quebradas, donde se puede hacer defensas ribereñas a ambos lados y donde se puede accionar, por ejemplo, la defensa o la intangibilidad de las fajas marginales, que hoy por hoy justamente son los que me generan las mayores debilidades a las defensas ribereñas en casi todos los ríos del Perú. La invasión en las fajas ribereñas, esa es una debacle en la que justamente va acortando el cauce de un río y de esta manera va restando y va ahorcando, como para que en cualquier momento, en una situación de lluvia intensa, lo que genere son posibles desbordes a las ciudades, como ocurrió en el Niño Costero, en la parte del norte del Perú. Así es. Bueno, y específicamente sobre esta zona de Yungay, el Callejón de Guaylas, ¿qué es lo que se podría haber previsto? Tenía que haberse dado una reubicación previo a un estudio de evaluación de riesgos donde se determine un debilitamiento al soporte que tenía en la parte alta de esta de esta laguna, porque efectivamente en cualquier momento podía haber sucedido esta rotura producto de un sismo intenso, de un sismo de magnitud. Y de haberse dado, que efectivamente seguro no se va a poder reforzar esta protección de ribera en esta laguna de la parte alta de la ciudad de Yungay, pero sí se pudo haber hecho una reubicación, un reasentamiento poblacional. Y de haberse dado esta situación de desastre, esta se hubiese deslizado hacia abajo y no me hubiese llevado daños de vidas humanas ni daños materiales, porque se hubiese previsto justamente el reasentamiento poblacional a un lugar donde no tenía una posible situación de desastre como entorno. Entonces ello era pues justamente en esos tiempos la falta de adecuación, la falta de estudios de previsión, la falta de inversión como para poder hacer un reasentamiento, porque es toda una secuencia poder reasentarse o reubicarse a un lugar donde se declare pues como bajo riesgo. Y esa pudo haber sido una medida fuerte, pero hubiese salvado vidas y toda una ciudad, obviamente, ¿no? Que desde ahí justamente ante la desidia de no haber accionado justamente en normas o jerarquías o legalidades o estudios técnicos para poder evaluar esta situación, pues desde ahí se da justamente el Sistema Nacional de Defensa Civil, que hoy por hoy rige en el Perú como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Bueno, y Yungay, luego de esa tragedia, ¿se ha reasentado, diríamos, en la misma zona o no? No, el reasentamiento generalmente se puede dar a nivel local, a nivel provincial o a nivel interregional. Eso me marca hoy por hoy la ley de reasentamiento poblacional. Hoy, ¿no? Hoy 2020, eso es lo que me determina una ley que obviamente tiene bastantes situaciones administrativas de carácter engorroso, pero finalmente está la ley, es lo que tenemos, es lo que hay, ¿no? Y que finalmente esta ley tampoco es de una hegemonía o de jerarquía ante el incumplimiento de una autoridad. O sea, la ley tiene vacíos y como por ejemplo, si una autoridad desea no reasentar en función, existiendo aún la ley de reasentamiento poblacional, la 29869, en realidad no le pasaría nada, porque la ley no te dice si es que una autoridad la incumple o no la incumple, y qué le pasaría si la incumple, no dice nada. Entonces es una ley que recomendable, ¿no? Es una ley recomendable con un reglamento de ley que me determina para que sea recomendable para la autoridad, cuando esta debería ser sancionadora si es que una autoridad la incumple. Sí. Y en esa época militar, ¿qué es lo que teníamos en temas de prevención a nivel de las instituciones del Estado, ¿no? Mire, la verdad que esto se llevaba a nivel del Estado, pero como acciones de mitigación, se llevaba como protocolos
no existía una legalidad, una fortaleza jurídica para poder accionar en temas de situaciones de desastre. Las ciudades estaban en una urbe de recién en la implementación del crecimiento del casco urbano, en la implementación. Entonces, el pensamiento en aquellos momentos era más, ¿cómo hago crecer una situación urbana de manera horizontal o de manera vertical? Como ya se ha visionado o visualizado, su crecimiento se desarrolló en forma horizontal. Entonces, el crecimiento era de manera no planificada, era desordenada, era orientada justamente a enmarcarse hacia las laderas de los cerros, desde las hondonadas que podrían existir o desde zonas, áreas planas que podrían existir. Lo que seguía era crecer de manera horizontal y crecer hacia los lados de las laderas de los cerros, como se ha podido verificar en el crecimiento urbano desordenado de la ciudad de Lima. Se pobló las partes bajas, ¿no? Y lo que continuó es poblar justamente las laderas de los cerros. Hoy por hoy, en una situación comparativa, en la ciudad de Lima existe por lo menos 1,5 millones de personas que viven en las laderas de los cerros. Y esto nos conlleva a decir qué acciones vamos a tomar con estas personas que viven en la ladera de los cerros. Eso es lo que tenemos. Entonces, ese es un pronóstico que de aquí a 50 años más, nosotros 2020 al 2070, ¿qué estaríamos hablando entonces? De lo que sucedió en Yungay o lo que sucedería en este momento en la ciudad de Lima, y después de 50 años, ¿por qué esas ciudades ocuparon, como la ciudad de Lima, por ejemplo, por qué esas ciudades ocuparon la ladera de los cerros? O sea, no existió un marco jurídico, un marco legal, ¿no? Si nos proyectamos en el año 2070, ¿cómo estaríamos nosotros cuestionando hoy por hoy nuestro crecimiento desordenado en la ladera de los cerros de la ciudad de Lima? 1,5 millones de personas. Y el marco jurídico y la legalidad, el principio de autoridad, eso es lo que nosotros tenemos que poner también en una acción tajante y sobre todo empezando por la autoridad local o regional. Sí, y a propósito de esas laderas a nivel de esta ciudad de Lima, es una constante, es un peligro latente, ¿no? Mire usted, el tema de las laderas de los cerros, por ejemplo, las laderas de esas lomadas que existen, empezando prácticamente desde Pachacútec, y si se da la vuelta usted, por lo menos termina por San Juan de Miraflores hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. Y prácticamente tenemos una población que ha ocupado y ha bordeado los cerros, o sea, no están ocupados en las laderas, ya bordeó, ya ha dado la vuelta hasta el otro lado. Y muchas veces generar la búsqueda de un terreno o la búsqueda de una vivienda en la ladera de los cerros me significa hacer un corte a la ladera del cerro para buscar la horizontalidad justamente de 60, 80 o 100 metros cuadrados de área de terreno para poder erigir viviendas sobre enrocados o sobre piedras o sobre llantas, que es prácticamente la base estructural de estas viviendas que se ubican en la ladera de los cerros. Y la gran cantidad de las viviendas de la ladera de los cerros es de material precario, o es de material de madera, o es de material noble, pero sin una orientación técnica, sin una dirección de la ingeniería civil, por decirlo así. Porque buscaríamos nosotros la plataforma de sostenimiento, las estructuras base, como para ver en dónde se asientan justamente estas viviendas. Entonces, eso es lo que no tenemos, esa es la debilidad, esa es la exposición al riesgo que justamente ubica a miles de pobladores ubicados en la ladera de los cerros, y que la exposición al riesgo es permanente, latente, ¿no? Porque no solamente hasta una posibilidad de sismo intenso es que podría tener una caída de rocas o de material suelto o deslizarse justamente lo que ellos han erigido como plataforma, sino que una lluvia intensa también podría hacer un derrapamiento o un deslizamiento de suelos o de terreno, y podría justamente generar ese deslizamiento causando pues no solamente daños materiales sino fatalidades. Pero esa es nuestra realidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿va sobre qué? Va sobre el principio de autoridad que no se debe perder, y que se tenga obviamente una fortaleza jurídica
que se debe ejecutar al 100% de su pronóstico, ¿no? Ahora la ciudad de Lima ya no aguanta un crecimiento horizontal, ya no da. No existen áreas abiertas, libres o espacios destinados para hacer un crecimiento horizontal. Lo que se está promoviendo ahora es un crecimiento vertical, pero un crecimiento vertical donde ya se están ocupando áreas o espacios críticos, como por ejemplo los acantilados de la Costa Verde. Sí. Unos acantilados que hace poco tuvimos un deslizamiento de terreno. Así es. y que no le suceda algo mucho mayor, que si existiese un terremoto de magnitud grado 7, grado 7.5, 8 por ejemplo, que me pueda generar el deslizamiento de uno de los edificios, de los más de 85 edificios que existe al pie de los acantilados de la Costa Verde, y que obviamente me pueda generar hasta un deslizamiento o una falla estructural y me pueda deslizar cantidades de metros cúbicos hacia una pista que obviamente tiene un recorrido, un tránsito alto, que es la costanera. Sí, así es. Sí. Ingeniero, ¿y ha podido revisar tal vez a nivel del gobierno nacional o de los subnacionales, regionales y locales, cuál es el porcentaje más o menos de inversión que hacen en asuntos de prevención? Repítame su pregunta, por favor. O sea, ¿qué porcentaje los gobiernos locales y regionales destinan para temas de prevención? Bueno, eso es, digamos que observable, porque, por ejemplo, ¿no? La Municipalidad de Lima, para las lluvias intensas del año 2016, o sea, en el periodo anterior, a pesar de que tuvo un promedio de 6.5 millones para destinarlo justamente a limpieza y descolmatación de ríos y hacer defensas ribereñas, ¿no? Lo que hizo es, como ya habían terminado el periodo de lluvias intensas, terminado, lo que hizo es pasarlo a sesión de consejo y usarlo para recursos ordinarios. Ajá. Entonces, ahí nada más vemos cómo existen determinados gobiernos regionales o gobiernos locales o la municipalidad metropolitana, la prioridad, que ¿qué es lo que hacen? Como ya no hay lluvias, estamos en el mes de mayo, junio, julio, ya no hay lluvias, entonces ese dinero hay que usarlo para otra cosa. Y como es conveniente mejor actuar en la emergencia, porque se liberan ciertos temas de procesos de contratación, entonces mejor esperemos la siguiente emergencia y este dinero acá predestinado para una situación de prevención, usémoslo para gastos ordinarios o recursos ordinarios. Ese es el mal pensamiento de una autoridad, que si desde la cabeza piensan de esa manera, entonces imagínense hacia abajo, ¿qué podemos nosotros esperar? Obras en el periodo que no existen lluvias intensas, por ejemplo. Entonces, eso, y bueno, y cada gobierno regional recibe en función a su canon, a sus recursos ordinarios, a su número de ciudadanos o residentes, ¿no? o a sus ganancias que puedan tener por canon minero o por canon gasífico o por diversos temas de canon, ¿no? Que son predestinados sueldos que obviamente pasa también por una autoridad que sea pues relevante en temas de prevención y gestión de riesgo de desastres, ¿no? Con esa visión, una autoridad podría tener una ciudad preparada y no una ciudad que trabaje después de un desastre. Lo preferente es que una autoridad tenga, antes de haber sido elegida, tenga mínimo una formación ante gestión de riesgo de desastre para ver sus prioridades, ¿no? Y que el Estado obviamente también le dé todas las facilidades del caso para que no solamente se instruyan, sino se ejecuten los gastos presupuestales. Sí. Bueno, así como es prioridad agua, los servicios básicos, también es prioridad lo que significa prepararse para estos riesgos, ¿no? Hay que prepararse permanentemente. No hay periodos de preparación en realidad, ¿no? La mochila que debemos tener nosotros en casa es permanente. Ajá. La preparación ante una situación de desastre o de sismo de magnitud es permanente, mañana, tarde y noche, y madrugada, ¿no? Hay que hacer un plan de seguridad, un plan ante desastres en la familia, desde ahí tiene que nacer. Hay un plan que hacer comunal dentro del barrio, hay que hacerlo con los dirigentes.
Hay un plan en los colegios porque hay un buen número de alumnados, que hoy por hoy no tenemos alumnos, por supuesto, por la pandemia, pero en los centros educativos, en las instituciones del Estado, en las universidades, en el gobierno, hay que tener un plan ante situaciones de desastre. Sí, es obligatorio tener un plan ante situaciones de desastres. El Estado tiene que estar preparado para hacer una situación de desastre con sus intervenciones o sus inversiones de reserva. Sí, tiene que estar preparado para una situación de desastre, ¿no? Los municipios, los gobiernos locales, provinciales y regionales tienen que estar preparados, tienen que accionar sus planes ante situaciones de desastre. Sí, por supuesto. Es más, no necesariamente se tiene que alinear a los 4 simulacros que da el Estado o el gobierno dentro de un periodo anual, que solamente son 4 situaciones de simulacros. No, señores, hagamos de manera independiente cada gobierno local, cada edificio, cada condominio de los muchos que ahora vemos en la ciudad de Lima, y hagamos un plan ante situaciones de desastre. ¿Cómo actuar? ¿Cómo accionar? Hay que invertir en situaciones de desastre, hay que invertir también, por supuesto. La mochila es una inversión, tener camillas es una inversión, tener un edificio preparado con escaleras seguras, con luces de emergencia, con extintores, con redes contra incendios, es una inversión. Sí, es una inversión. Así es. Pero es una inversión para salvar la vida, mi vida, la vida de mis seres queridos. Entonces, eso es lo que hay que connotar y darle también la debida prioridad. Con esa experiencia de hace 50 años en el Callejón de Huaylas, en esta zona de los Conchucos, en la región Ancash, ¿has ido apreciando tal vez durante estos últimos, por ejemplo, 15 años, ¿no?, de gobierno regional? ¿Qué tal las inversiones en temas de prevención? Dado a que durante los últimos años Ancash ha tenido un canon muy importante. Bueno, en realidad enseña a reflexionar, ¿no? Pero no hay que esperar que llegue la fecha del recordatorio de Yungay como para que recién 15 días antes y 15 días después tengamos que hacer algo para que solamente nos vea, no solamente la prensa, las otras autoridades que estamos trabajando. El trabajo tiene que ser permanente, ¿no? La evaluación de riesgos en mi mapa de riesgos, mi mapa de peligros, mi mapa de vulnerabilidades, mis acciones de prevención en los ríos, en las lagunas de la parte alta, mis acciones de prevención en las defensas ribereñas, en los muros de contención, en el reforzamiento estructural, si es que tengo debilitaciones en puentes, por ejemplo, o en estructuras del Estado, en estructuras físicas, mis defensas ribereñas o mis canales de derivación de agua de lluvia, por ejemplo, para tener una ciudad que obviamente tenga una preparación ante una situación de lluvia intensa, para que esta por escorrentía me lleve no solamente a inundar mi ciudad, sino a derivar estas aguas hacia las partes bajas o hacia los cauces de un río. Entonces, esto es permanente en realidad, es todo un plan anual que se trabaja durante todo el año. Y si usted ve cualquier región que usted me diga, tiene mucho por hacer en desastre. Sí. Por ejemplo, yo ahora me encuentro en la región Moquegua. Y en la región Moquegua tenemos el volcán Ubinas, el volcán Tixani. Ya se vienen las bajas temperaturas. Estamos en pleno proceso de pandemia que no sabemos cuándo levanta. Así es. Los sismos de magnitud o los sismos intensos permanentes. Tenemos costa y por ende estamos expuestos a un tsunami. Tenemos deslizamientos de suelos o de terrenos por las lluvias intensas en la parte alta. Tenemos lluvias intensas y crecidas de ríos en el verano, obviamente por las lluvias intensas de la parte alta, y todo esto me genera un arrastre de materiales lodoso y rocoso y debilitamiento justamente de las defensas ribereñas del lado derecho y lado izquierdo. Tenemos una ciudad de Hilo, por ejemplo, que recibe todo este material lodoso y rocoso en la parte baja, y todo el sedimento y la colmatación me recibe la ciudad de Hilo, entre otros, ¿no? Entonces tenemos quebradas, la quebrada Aguanero, la quebrada Cementerio, por ejemplo, la quebrada del Diablo que se activó en Tacna, por ejemplo, que después de 94 años se activa esta quebrada. Entonces acá no hay que ya se acabó la quebrada y nunca más, y hay que posicionarnos y hay que ocuparlo. Prácticamente la naturaleza tiene un ciclo. Las lluvias intensas, el río va a recuperar su cauce, va a recuperar su quebrada, va a recuperar su espacio, su ancho, lo va a recuperar. Y eso es lo que es un trabajo permanente, de mes a mes, de todo el año, valgan verdades.
Sí, pues la naturaleza tiene un ciclo, ¿no? Hace 50 años fue en Yungay, será en el futuro, no sé en qué momento, no sé si hace 500, de aquí 500 años, pero ese es un ciclo de la naturaleza, ¿no? Claro, es un periodo permanente donde se tiene justamente las probabilidades de rotación o ciclos típicos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño es un fenómeno del Niño atípico. Ah. Puede dar este año, como de acá no se puede presentar en 15 años, como se puede presentar de acá 2 años. Es atípico, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Que modestamente lo he estudiado por antecedentes, por historia, ¿no? Pero esto es atípico, por ejemplo, pero seguido justamente por los temas de conversión de aguas calientes frente a las costas del norte del Perú, y esta me genera toda una nubosidad y lluvias intensas. Pero si no tenemos una ciudad preparada por sistemas de drenaje pluvial, entonces voy a tener una ciudad que se va a estar inundando todos los años o cada vez que haya lluvias intensas. Así es. Bien, ingeniero Melvin, un gusto conversar con usted y mantendremos contacto. Gracias por atender nuestra llamada. A usted por el espacio. Muchísimas gracias. Muy bien.